Bienvenidos a una nueva clase de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres, de la Cátedra de Anatomía y Fisiología Humana. En esta clase vamos a ver cómo se comportan los líquidos en los diferentes compartimentos corporales. Sabemos que la relación líquidos-sólidos es bastante parecida tanto en hombres como en mujeres, siendo entre 40 y 45% de esta relación la que corresponde a sólidos y un 55 a 60 corresponde a fluidos. De este porcentaje de fluidos, 2/3 de los fluidos están intracelulares, o sea, es el volumen de líquido que se encuentra dentro de las células, de los cuales 1/3 de los fluidos es extracelular. Este fluido que está por fuera de las células, el 80% está en el intersticio y el 20% forma el plasma. El intersticio es ese líquido que se encuentra rodeando a las células, es el que produce intercambio de sustancias dentro de la membrana celular. Según las diferentes edades hay una diferencia en la relación volumen líquido y masa corporal. Cuanto más pequeños, fíjense que los recién nacidos a 6 meses tienen en promedio el 74% de líquido versus el resto de masa corporal. Y a medida que van pasando los años, esta relación se va achicando. Es un proceso muy complejo el tema de mantener los volúmenes dentro de las células. Pero es fundamental para la supervivencia de estas células porque van a pasar por diferentes medios en los cuales deben tener muchos mecanismos para resistir los diferentes entornos y para poder compensar las diferentes concentraciones, vamos a ver, a ambos lados de la membrana celular. Como parámetro estable en todo el cuerpo se busca mantener un equilibrio, y este equilibrio, uno de los tantos, es osmótico o termodinámico. A ambos lados de la membrana celular, o sea, que una sustancia, el agua, digamos, tiende a migrar de una solución de menor a una de mayor concentración. A ver si lo entendemos. El agua siempre tiende a llegar a diluir a las sustancias para que estén en iguales concentraciones. A su vez, hay un equilibrio que se llama Hedonan, que depende del equilibrio eléctrico, los cationes y los aniones, que estén equilibrados a ambos lados de la membrana. Existe un idéntico número de aniones y cationes a cada lado de la membrana para mantener la electroneutralidad, salvo algunas células que son autoexcitables que juegan justamente las membranas con esto como para producir esa característica de autoexcitabilidad. La diferencia de presión hidrostática entre el interior y el exterior de una célula es despreciable en realidad en las células animales, debido a que sus membranas son fácilmente distensibles y no son capaces de mantener o de soportar diferencias de presión. Ahora, ¿qué es la ósmosis? Importantísimo para el mantenimiento vital de las células animales. Es la difusión de agua a través de una membrana que permite el flujo. Pero ¿qué pasa? El flujo de líquido de una zona de menor a una zona de mayor concentración. Fíjense que la presión osmótica es la presión necesaria para prevenir ese movimiento de agua a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de diferentes concentraciones. Es una propiedad del tipo coligativa, depende de la cantidad, del número de partículas y no depende ni de la masa, o sea, del tamaño, de la carga eléctrica, de nada. O sea, la ósmosis es la tendencia de un líquido a pasar de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Fíjense en movimiento, miren el dibujo que está arriba, ven el dibujo de los dibujos, la parte a la izquierda, fíjense que los solutos, que serían las sustancias, y el solvente, que sería el volumen, el líquido, perdón, el líquido está igualado y a la izquierda hay más solutos que a la derecha. Entonces, ¿qué tiende a hacer el agua en una membrana celular? Pasar de derecha a izquierda para que las dos soluciones queden con la misma dilución o concentración. Fíjense qué pasa en movimiento. ¿Ven? Se tiende el agua a ir del lugar de menor concentración a la de mayor concentración. Y la presión que se ejerce para evitar que esto ocurra es la presión osmótica. Entonces, nuevamente, ósmosis permite el paso del disolvente, del solvente o del líquido, pero no de los solutos. Fíjense lo que pasa en el cuadrito de la izquierda. Hay una membrana semipermeable,
una zona con mucho líquido y pocos solutos. Y a la derecha, la misma imagen, ahí está la misma sustancia a través de la membrana con muchos solutos. Y donde hay menos solutos es un medio hipotónico, y donde hay muchos solutos es un hipertónico. Entonces ahora vamos a ver qué está pasando. Miremos qué va a pasar en una membrana biológica. Fíjense la imagen de la derecha, donde el agua tiende a ir del lado de menor al de mayor concentración. ¿Para qué? Para generar medios isotónicos. ¿Para qué? Para igualar las presiones osmóticas. A su vez, más allá del movimiento de los líquidos, tenemos que recordar, en la primera clase que vimos células, que hay diferentes formas de transportar solutos de un lado al otro de la membrana. Aquellos solutos pequeños o a favor del gradiente de concentración o solubles se pueden transportar sin gasto de energía, que son aquellos transportes que se denominan pasivo o difusión. Esta difusión puede ser simple o facilitada. Simple es el movimiento cinético de moléculas o iones a través de la membrana, sin necesidad de proteínas o de transportadores. La característica siempre que es a favor de un gradiente de concentración, desde donde hay más a donde hay menos. Difusión facilitada es mediada por un transportador, porque la sustancia transportada de esta manera no podría atravesar la membrana sin alguien que la transporte, en este caso una proteína. Estos medios de transporte es transporte pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Que no consume. O sea, transporte pasivo no consume energía. ¿Qué es la difusión? Movimiento de una sustancia de un área de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Hasta cuándo se produce esto? Hasta que las sustancias se igualen en concentraciones. Fíjense, ¿de qué depende esta difusión? Primero de la energía cinética, depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de difusión. Después del gradiente de concentración. Si hay mayor gradiente de concentración, va a haber mayor velocidad de difusión. Al tamaño de las moléculas más pequeñas pasan más rápido. Y a la solubilidad de las moléculas. También está el transporte activo, que requiere un gasto de energía para transportar la molécula de un lado al otro de la membrana. Esto puede ocurrir en contra de un gradiente de concentración, cuando tengo que transportar sustancias de un lugar donde hay poca concentración a uno donde hay más. Este transporte utiliza ATP. Y recuerden este ATP que se genera en la mitocondria, que es la energía que usamos para vivir. Y en este caso, el transporte activo utiliza ATP para transportar sustancias grandes o en contra del gradiente de concentración. Ahora pongamos tres ejemplos. Estas células que vemos abajo en los renderitos son eritrocitos. ¿Cómo se van a comportar en los diferentes medios? En un medio isotónico, que sería el del centro de la imagen, hay un equilibrio dinámico, es decir, el agua pasa de adentro hacia afuera del eritrocito por la membrana y hay un equilibrio. A la izquierda, en un medio hipotónico, el medio, el entorno de donde pasan los eritrocitos sería hipotónico. Entonces, ¿qué tiende a hacer? Perdón, esa es la imagen de la derecha. Al ser hipotónico, ¿qué tiende a hacer? La célula absorbe mucha agua hinchándose hasta que estalla, dando origen a la citólisis, que es la explosión de la célula, la ruptura de la célula. O sea, cuando la célula está en un medio hipotónico. Y a la inversa, cuando la célula está en un medio hipertónico, sería la imagen inferior izquierda, la célula se deshidrata, pierde agua, se arruga, llegando a deshidratarse completamente y se muere por crenación. Estos son los tres ejemplos de qué pasaría con unas células si no pudieran mantener esta propiedad específica que es la presión osmótica o la capacidad para inhibir la ósmosis en diferentes medios. Y a su vez, las otras capacidades de difusión y transporte activo. Muchas gracias.